Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, a una nueva sesión con Dios y su palabra, Viviendo Iglesia. Me imagino que ahora ya tienen un claro entendimiento de lo que es participar de la vida de iglesia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, Creador de nosotros y formador, Señor, en tu iglesia. Oro, Señor, porque esta última sesión en la cual terminamos Viviendo Iglesia, corone, Señor, todo lo que hasta aquí el Espíritu Santo ha hecho y logremos, Señor, el propósito por el cual se ha dado. Bendigo, Señor, esta reunión y dejo al Espíritu Santo hacer su trabajo y nosotros, Señor, someternos a Él. Gracias, lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, terminamos este ciclo pues de mensajes acerca de Viviendo Iglesia y hasta aquí les hemos compartido lo relacionado a los siguientes temas: preparándose para caminar con Dios, haciendo la voluntad de Dios, disfrutando la voluntad de Dios. Y en la anterior sesión han aprendido acerca de que tienen que alinear sus deseos a los deseos de Dios, que tienen que mantener plena comunión con Dios y con los hermanos. Ya conoce los instrumentos para no equivocarse, como es usar la palabra, la oración, los dones en el marco de la vida de iglesia. No limites a Dios usando sus bendiciones solo en el momento, sino que es para siempre. Y por último te hemos compartido que debes glorificar a Dios con lo que disfrutas. Ahora entraremos en un nuevo nivel de disfrute en Dios, el cual es extenderse con nuestras bendiciones hacia otras personas. Si han captado los principios de todas las enseñanzas, estoy seguro que habrán aprendido que para ser bendecidos no solamente tienen que creer, sino que tienen que hacer algo. Si logran captar la esencia de esta enseñanza, estarán en condiciones de obedecer a Jesús eficazmente en vuestro evangelismo. Así que presten mucha atención. Lo primero que compartimos: si has sido bendecido o bendecida, testifica. Juan 4, 28 al 30. Toma nota. Juan 4, 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, se trata de la mujer samaritana. Si has leído ese pasaje o lo puedes revisar. La mujer fue confrontada con su realidad cuando Jesús operó en el don de ciencia. Le pidió que trajera a su marido. Ella negó que tuviera marido. Jesús le acepta el argumento y le confronta diciéndole que tuvo 5 y que el actual tampoco lo era. El tema de discusión no fue si tenía o no tenía maridos. Claro que lo tuvo, pero era un problema de interpretación. Y Jesús trató el asunto con mucha sabiduría. No la hirió, ni la condenó. Le aceptó su posición. Pero la unción de Jesús por el Espíritu de Dios le dio testimonio de que su conducta estaba mal. Tengo una tarea para que ustedes evalúen su posición espiritual en que se encuentran ahora. Sean sinceros consigo mismos, porque eso va a ser una gran bendición. El Espíritu Santo ahora le puede ayudar a recordar las áreas críticas que sufría el momento de tener un encuentro personal con Jesús. Es importante que lo haga. Revisar cómo estaba usted. Vamos a decir, físicamente, psicológicamente, económicamente, espiritualmente, cómo estaba con relación a Dios antes de recibir a Jesús. Cuando usted lo haga, va a llegar a una respuesta que le ha mostrado a Dios en cuanto a su problemática de conocer a Jesús. Todo esto tiene que anotarlo en una hoja y apuntar lo que viene a su mente, preguntándose: ¿cómo estuve yo antes de conocer a Jesús? Y anótenlo. Luego evalúen cada uno si esas áreas han sido resueltas.
y pongan al costado de cada punto escrito la palabra sí, si es que ha logrado superarlo, y la palabra no, si no ha logrado superarlo. Si ha superado su situación, ese es el argumento que le servirá para extender el reino a otras personas. En otras palabras, esa será la base de su testimonio, porque ha tenido una experiencia con Dios y la palabra se ha hecho carne en usted. Tome nota de eso entonces. Y si su respuesta es no, pues le recomiendo que comience a orar y decir: Señor, haz estos cambios que lo necesito porque le perjudican. Bien, vamos a continuar con este pasaje de Juan 4. En Juan 4:39 dice lo siguiente. Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he dicho. Y en Juan 4:42, mire lo que dicen. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se da cuenta del impacto del testimonio? Ella fue a decirles que se encontraba con Pablo y hacía una pregunta: ¿será este el Cristo? ¿Me ha dicho todo lo que he hecho? Y ahora la gente, cuando escucha personalmente a Jesús, le devuelven a la mujer con la siguiente declaración: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Eso es lo que tenemos que lograr cuando damos nuestro testimonio. Que la gente piense, primero, de que Dios es real por lo que han hecho contigo. Y segundo, de que hay la posibilidad de tener un encuentro personal y, conociendo lo personal, sepan que Jesús es el Cristo. Así que, si no has superado las áreas de tu vida que te permitan dar un testimonio eficaz, te recomiendo que te arrepientas y pidas a Jesús que te ayude a superarlo y construyas tu testimonio. El resultado que obtengas también será un testimonio contundente. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Vamos a analizar. La mujer dijo: ¿no será este el Cristo? Pero luego que los samaritanos fueron a Jesús, dijeron: verdaderamente este es el Salvador del mundo. Todos escucharon a Jesús, pero el pueblo tuvo una experiencia diferente a la mujer. El pueblo de Samaria vino a escuchar a Jesús y se convirtieron muchos. Lo que la mujer les dijo solamente fue su experiencia de haber sido descubierta en su ser interior, o sea, los maridos que tuvo. Mientras que el pueblo escuchó el mensaje de salvación completo. Esto les muestra, porque muchas veces lo que recibimos es un testimonio y pueden desarrollarse espiritualmente más que usted. Usted da su testimonio y ellos pueden experimentar mucho más que usted. Por su testimonio abre la posibilidad de que escuchen el mensaje completo de la palabra, ya sea acompañado a la célula o acompañado a una reunión dominical. Pueden escuchar la palabra y recibir a Jesús y tener experiencia de repente mejor que la suya. No se preocupe por eso, Dios está obrando. Hay casos en que los que vinieron por el testimonio, solamente por el testimonio de la persona, se han quedado un tiempo. Y los que les testificaron no han continuado la vida cristiana. ¿Ha visto eso? Que la persona que le invitó a venir a Jesús, que le ayudó a conocer a Jesús, ya no está en la iglesia y usted está. Bueno, es algo para pensar.
Bien, continuamos entonces ahora con el segundo subtema, diríamos así. Comparte lo que tienes porque lo estás haciendo para Jesús. Vamos a tocar esta vez Mateo 25, 44 al 45. Mateo 25, 44 al 45. Dice el texto: entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Estamos hablando de una explicación que hace Jesús cuando estemos ya en su retorno confrontando a toda la humanidad, o sea, en el juicio del trono blanco. La esencia de la vida cristiana es el servicio. Hemos sido puestos para bendecir, pero con sabiduría. Jesús vino a servir a la humanidad, de modo que si hemos sido salvados es para continuar el servicio que Jesús empezó. Si lees el pasaje que hemos mencionado en Mateo 25, vas a encontrar que el Señor separa, dice, a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas les digo: vengan y entren en el gozo del Señor, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve desnudo me vestiste, estuve enfermo visitaste. En fin, habla una serie de actitudes. Y ellos se preguntan: ¿pero cuándo has estado tú enfermo, de hambre, desnudo? Y él dice: porque lo hicieron a uno de estos pequeñitos que creen en mí, a mí lo hicisteis. Ese es el fundamento de ese pasaje. Así que el entender las necesidades de los demás con sabiduría para edificación glorifica a Dios. Es hacerlo para Jesús. ¿Está claro? Este pasaje nos pone en la posibilidad de que en el tribunal de Cristo vamos a ser premiados por compartir de manera adecuada con los necesitados. Sabemos que Dios nos da para dar. ¿Amén? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios nos da para dar? Esto quiere decir que si se presenta un necesitado o necesitada y tienes para darle, quiere decir que Dios te está dando la oportunidad de bendecir. ¿Para qué? Para bendecirte más. Recuerda eso. E insisto que tiene que hacerse con sabiduría, porque para que sea bendición necesita intervenir Dios. No debes atarle a nadie. Se tiene que hacer con libertad. El pasaje meditado evidencia que tuvieron libertad, porque no sabían lo que estaban haciendo, que era para Jesús. Lo hacían para la gente, pero en realidad lo estaban haciendo para Jesús. Ellos lo hacían con libertad. Si no lo hacen con sabiduría, pueden producir dependencia que al final le puede cansar y hasta ser gravoso. Cuando hacen algo para los demás, deben tener gozo y satisfacción. Puede ser que en la primera oportunidad efectivamente lo sientan hacerlo con gusto. Quizás hasta se repiten la segunda vez de la misma persona y de la misma manera. Pero si en una tercera ya les resulta gravoso, entonces Dios está demandando actuar con más sabiduría. No solo dar, sino orar por las personas también. Bien, hermanos, ahora vamos a ver otro aspecto. Proyecte las bendiciones en el bendecido.
O sea, sus bendiciones deben ser proyectadas a los bendecidos. Y para eso vamos a leer 2 Corintios 9, versículos 10 al 15. Dice el texto: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes ama a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Eso dice 2 Corintios 9, de 10 al 15. Vamos a analizarlo de manera específica. Y voy a empezar por el verso 15. El texto dice: gracias a Dios por su don inefable. Estoy empezando exprofesamente por el último versículo para enfocar la importancia de esta actitud. Don inefable es una oportunidad que da Dios con trascendencia espiritual, una experiencia que no se podría expresar en lo natural si logramos entender lo que sucede en el cielo cuando hacemos algo de esto. Para que puedan entender mejor, les voy a compartir una experiencia única en toda mi vida. Me olvidé que tenía que alcanzar una suma de dinero a un amigo que estaba pasando una necesidad apremiante. Me olvidé. En la madrugada me acordé y fui a su casa a las 6 de la mañana, personalmente llevándole lo que tenía. No tenía todo, y le llevé lo que tenía. Me recibió con mucha alegría. Dios le había dado la noche anterior la diferencia que yo no tenía. Me recibió, me dio gracias y yo salí contento. Salí de la casa, subí a mi carro, manejaba alegremente. De pronto empecé a sentir una temperatura diferente dentro de mí. Subí esa temperatura y estaba alegre. Cantaba a unos minutos más canciones, coritos. Y pude ver a mi costado que estaba sentado Jesús. Era tan fuerte su presencia que lloraba y cantaba y no podía voltear totalmente la cabeza. Él ha estado conmigo en el carro cerca de 15 minutos. Nunca más tuve su experiencia como en esa ocasión. Ahora entiendo que lo que hice fue por amor, y como Él es amor, quiso demostrarlo que Él lo hizo conmigo. Esa fuerza me ha durado mucho tiempo para actuar y fue una experiencia inefable. Muchas veces que Dios me ha ayudado a solucionar mis problemas de manera sobrenatural, cuando le estoy dando gracias por su apoyo a la solución de mis problemas, Él me recuerda esa ayuda que brindé a ese amigo y a veces hasta lloro. No hay otra forma de explicarte el don inefable. Espero que este testimonio mío te ayude a entenderlo. El verso 10 dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí se ven dos necesidades. Solucionar un problema de hambre, es decir, necesidades materiales de supervivencia. Y el otro, solucionar un problema laboral, es decir, solucionar una visión futura de trabajo. Eso tiene que ver con lo que el mundo se dice. No sé si habrás escuchado, yo lo he escuchado varias veces. No le des pescado, sino una caña de pescar y enséñale a pescar. Es un dicho del mundo que tiene sabiduría. ¿Qué es lo que dice este refrán? Esto tiene que ver con las dos recomendaciones finales de hacerlo con sabiduría y no producir dependencia entre el beneficiario y el benefactor. Una cosa es dar de comer a alguien un día y otra cosa es pensionarlo gratis indefinidamente.
Si quieres edificar en el Señor, debes hacerlos productivos a los demás y no mendigos ni dependientes. Esto tiene que ver no solo con los que están fuera de vuestra familia, sino también con los suyos. Si aceptas criar tus nietos porque tu hijo o tu hija no puede mantenerlos, estás cometiendo un craso error. Toma nota de eso. Le estás anulando la posibilidad de ser responsable a tus hijos. Hay dos resultados que obtendrá si lo haces con sabiduría. Primer resultado, multiplicará vuestra sementera. Dios ampliará vuestra fuente de ingresos. Un mayor sueldo, una ampliación del negocio que manejas, un ascenso en el centro de trabajo. Esto tiene que ver con la sementera. Es el área de tu trabajo para producir los frutos que necesitas. Y luego dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso tiene que ver con vuestra fe. El diablo siempre es un opositor para tus bendiciones. Siempre va a cuestionar lo que Dios te da. Y hará todo lo posible porque pierdas o se interrumpa su bendición. Tendrás una convicción mayor cuando pides a Dios todo lo que necesitas. Porque en la justicia de Dios en Cristo Jesús le corresponde todo lo que Cristo ha logrado para nosotros. De modo que cuando pides por la justicia de Dios, tú lo tienes. Y si alguien te ayuda, es para gloria de Dios, no para glorificar al hombre. Y si a alguien ayudas, no es para que lo hagas dependiente, sino lo hagas productivo en el Señor. Nada de esto sucederá si cambias tu manera, si las cosas lo haces a tu manera y no lo haces a la manera de Dios. No va a cambiar nada. Hay peligros al hacerlo sin Dios y quiero advertirte. ¿Qué peligros vas a correr si no lo haces a la manera de Dios? Es probable que crees dependencia en el beneficiario, que puede resentirse cuando le dejas de darle. Puedes caer en vanagloria y darte el mérito a ti y no a Dios por lo que has hecho. Puedes caer en autosuficiencia también, porque al ser útil a los demás vas a pretender hacerlo con las cosas en tu fuerza y te vas a salir de la gracia de Dios y hasta puedes perder lo que tienes. También puedes alimentar tu orgullo. Tu don ego es honrado y exaltado y no Dios. El verso 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Cuando bendices de esta manera, el beneficiario debe agradecer a Dios más que a ti. Así te librarás de caer en los peligros que antes he mencionado. La palabra liberalidad tiene que ver con hacer las cosas libremente, sin presión ni compromiso. La promesa de hacerlo de esta manera, o sea, la manera de Dios, le enriquece y en ese sentido la persona es bendecida y tú eres bendecido. Entrarás en una mayordomía de la misericordia de Dios y ya estarías descubriendo un don para tu vida. Versículos 12 y 13 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esta es una ampliación de lo anterior. La gratitud a Dios se produce en tres sentidos. Usted da gracias a Dios porque tiene el testimonio del Espíritu Santo de que ha hecho algo que agrada a Dios. Obviamente, da gracias a Dios por eso. El que recibe la bendición agradece a Dios por tu gesto y testifica de lo que le ha acontecido.
Y la iglesia también es bendecida, porque la iglesia agradece y glorifica a Dios por el testimonio que ha dado el beneficiario. ¿Se da cuenta de los efectos de hacer las cosas como Dios? El verso 14 termina diciendo: asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. La gratitud, que evidentemente es en el marco de la oración, esto genera una superabundante gracia para seguir sirviendo a Dios en esta área. En otras palabras, Dios te dará más para dar a los demás. Bien, amados hermanos, vamos a reflexionar un poco acerca de todo lo que hemos compartido. Ahora saben cómo extender las bendiciones suyas más allá de sus cuatro paredes. Es vuestra decisión hacerlo. Para eso les recomiendo. Lo primero, tienen que ser conscientes de las necesidades de su familia, que sean suplidas a cabalidad. Y luego, pida a Dios que le dé ojos de misericordia para ver las necesidades de los demás. Empiece mirando los necesitados las necesidades de los siervos. Con ellos no se va a equivocar, porque quien da a un siervo lo está dando a Dios. Luego mire a los necesitados de la iglesia y en la medida que crece en discernimiento, fe y sabiduría, practicando con los miembros de la congregación, entonces pueden extenderse en la medida de sus posibilidades a los de afuera. Ese es el orden. Lo resumo. Primero, tu familia. Segundo, ver la necesidad de los demás. Mirar a los siervos en primera línea. Luego los necesitados de la iglesia, para terminar con los de afuera, es decir, los necesitados del mundo. Quiero culminar esta serie de mensajes de Viviendo Iglesia. Lo concluimos por la gracia de Dios, sabiendo que ser cristiano no es solamente haber recibido a Jesús como Salvador, sino mostrar el carácter de Cristo de modo que el mundo vea a Dios en cada uno de ustedes. Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. Eso está en Mateo 7:16. Se refiere a que el cambio de la persona manifiesta resultados, o sea, frutos, en su carácter y su personalidad, que los hace diferentes a lo que fueron antes de conocer a Jesús. El Evangelio es práctico. La palabra de Dios es práctica. Entonces seamos pragmáticos. Entonces la gente ya no solo va a ver lo que se le testifica, sino las obras de su testimonio, que hablan solas. ¿De qué les va a hablar? De la realidad de Dios en su vida. Algo más. La iglesia es el taller del maestro, donde nos moldea como buen alfarero, somos vasijas, nos moldea a su imagen y semejanza. No pretendan dar frutos que glorifiquen haciendo las cosas solo. Tienen que congregarse. Tampoco lo van a lograr asistiendo a las reuniones solamente los domingos. Tienen que hacer vida de iglesia. Y eso es más que asistir. Es compartir con los hermanos todo lo que ha aprendido, animándoles, exhortándoles, consolándoles en los momentos difíciles, o sea, ayudándoles. Y lo estarán haciendo para Jesús.
Los bendigo ricamente y oro por ustedes y porque esta serie de sesiones Viviendo Iglesia cambie su manera de ser y veamos los frutos. Padre bendito, gracias porque me has permitido hacer estas 5 sesiones. Encomiendo a tus hijos, Dios, en tus benditas manos, y todo lo que he compartido, Espíritu Santo, lleva a los corazones para hacerlo realidad en sus vidas. Señor, bendícelos tú personalmente, y en tu nombre yo los bendigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo me los guarde en victoria, y oremos por el siguiente tema que desarrollaremos a partir de la próxima sesión. Hasta pronto. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE. Si necesita apoyo espiritual, consejería o terapia, puede ingresar a nuestra página web ministeriocree.com y gustosos estaremos a vuestra disposición. También nos encontrará en Facebook y YouTube. Que Dios los bendiga.